Sebastián Martínez, trabajo como historietista de manera freelance, haciendo algún encargo particular y también de manera estable en Geodesign Comics para Arizona, haciendo cómics eróticos. Esa empresa trabaja por suscripción, o sea, son historietas que nunca llegan al papel. Trabaja digital, donde la gente paga una suscripción y recibe esos cómics por mes sin necesidad de una edición. Trabajé para Evolución Comics con Esteban Caballero como editor, en donde participamos de un proyecto con Santillana de historietas históricas para México, y junto con él como guionista participé de Bandas Orientales, que es un proyecto similar que surgió por el Bicentenario, pero para nuestro país, no contando hechos históricos de la manera más fiel posible, sino como disparadores para que tanto en la escuela como en ciclo básico los chiquilines se puedan colgar con la historia por un medio que les llame más la atención, que es la historieta, ¿no? Ahí va. Sebastián, tengo entendido también que te desempeñás como profesor de dibujo en secundaria, ¿puede ser? He estado de clases en un liceo público en el que he estado varios años, y ahora en un colegio privado haciendo una suplencia. ¿A qué edad empezaste a descubrir lo que es el dibujo de historietas? ¿A qué edad te empezó a llamar la atención? Es difícil y creo que casi que de siempre. Tengo guardado una historieta que la hice con 6 años, cuando estaba en primera escuela, que la tenía que haber traído. Pero sí, dibujé desde que pude. De repente no tenía claro que quería hacer eso como todo el mundo. Ni siquiera adolescente y ni siquiera terminando el liceo. Mi orientación incluso en bachillerato fue media al azar, porque lo que me pasa con la historieta, y creo que ahí está el porqué de la historieta más allá, y no solo la ilustración, es que me gusta la literatura, me gusta contar, y elegí la orientación más para ese lado. Yo hice humanístico y derecho, queriendo tener justamente literatura y las materias de letras antes que las dos otras orientaciones que estaban en su momento, que tenían dibujo. No tuve dibujo en bachillerato, y así fue que cuando fui a comenzar el profesorado no sabía si iba a ser dibujo o literatura. Fue una elección del momento. O sea que bien podríamos decir de que tuviste contacto con otras ramas del arte, pero la vida y tus propios gustos te llevaron directamente hacia el lado de la historieta. O sea, incluso por tu formación como profesor, me imagino que habrás podido llegar a generar ciertas comparaciones con otras ramas del arte justamente, y habrás tenido que enfrentar, supongo, ese tópico tan viejo sobre si la historieta merece ser respetada como arte o no. ¿Tenés tu propia versión al respecto? O sea, la primera conexión que uno hace, que es la que hace la mayoría de las personas, es con el cine, ¿no? El tema incluso del storyboard, que muchos artistas locales se desempeñaron al principio haciendo storyboards. Ayer hablaba con uno. Pero hay también diferencias. O sea, a mí lo que me parece es que la historieta es válida como arte, no solo por sí misma, sino por integrar justamente muchas otras artes en una, muchas otras formas de expresión, que van desde el cine, como hablábamos, por el tema de los encuadres, por el tema de contar, de narrar, pero va a tener todo lo que son sus códigos propios. Por ejemplo, en lo que respecta a la composición de páginas, en el cine no vas a tener las distintas escenas conviviendo en simultáneo. Entonces yo al plantear una escena tengo que tener en cuenta la que está al lado, tengo que tener en cuenta la página que está al lado de la que estoy haciendo, y se logran incluso lo que se llama una composición orgánica, que es cuando uno prescinde del límite, del borde de la viñeta, y simplemente las figuras están conviviendo en un espacio, pero una delimita a la otra. O sea, una escena está delimitada por el pelo de una figura, la otra está delimitada por el brazo de un personaje,
pero no hay, el límite lo hace la mente del lector en realidad. O sea que requiere justamente, como arte, la historieta requiere un pleno conocimiento del espacio en el que te moves y reglas muy particulares. O sea, no basta solamente con haber leído o haber tenido algún conocimiento dentro de la literatura o la cinematografía, hay que también meterse un poco en ese mundo del papel y conocer los pequeños trucos, las pequeñas vueltas de tuerca para llegar a comunicar algo, un mensaje. Una cosa que pasa muy a menudo es que el que está empezando no logra diferenciar la ilustración, lo que es ilustrar nada más, Sí. que lo que es hacer una historieta propiamente dicha, en la que uno necesita saber contar. No podés dibujar de cualquier manera, porque tanto la pose del personaje, tanto el fondo, todo tiene que servir para eso que vos querés, que es contar una historia. Tiene que funcionar como narrativa. Viendo por dónde viene un poco lo que me estás contando, quisiera aprovechar para preguntarte si alguna vez, dentro de este mundo de la historieta en el que vos te manejás, te enfrentaste a situaciones que tengan que ver con lo comercial y el hecho de cómo muchas veces esto se contrapone a las pulsiones artísticas, esto de, te doy un ejemplo, tener que hacer algún personaje o historia que tenga mucho contenido comercial o que sus diseños sean exclusivamente hechos para llegar a un cierto público. Digo, ¿te ha tocado vivir una experiencia de ese estilo? Sí, claro. ¿Cómo la has llevado? De hecho, lo de Geo Design que te mencionaba, no lo hago por placer. No reniego del cómic erótico, pero no es lo que yo quiero hacer, no es lo que me gusta. Y el tipo de historias que tengo que contar no son las que yo quiero ni la forma de expresarlo. O sea, ellos tienen su tipo de dibujo y su tipo de coloreado, y que ellos saben o creen que eso funciona, y te tenés que atener a eso y dejar en un costadito lo que vos realmente querés hacer, que terminás haciendo sin una paga, en los ratos libres, sin dormir, cuando no das clases, cuando no hiciste la historieta por encargo y le sacaste un pedacito de tiempo a tu familia para hacer lo que querías. Por pura pasión, digamos. Sí. Tus propios proyectos, todos por pura pasión. Es que a veces te dan las oportunidades también. O sea, participé en revista Vagón de cómic experimental, una revista con una trayectoria en nuestro país, y bueno, ellos me permitieron hacer prácticamente lo que quise, a condición de que ellos lo vieran después, para ver si entraba o no en esa publicación. Me dieron solo el límite de páginas, terminamos haciendo no una historieta propiamente dicha, pero la revista se presta para eso, para salirse un poco y jugar en ese limbo entre historieta e ilustración, poema, hasta fotografía y collage. Y terminamos haciendo un poema ilustrado que incluso tiene dos sentidos de lectura. Juega un poco con la didáctica con el lector, con esa interacción del objeto, de la revista como objeto. Entonces, en la mitad del poema el lector tiene que girar la revista y leer para el otro lado, y la página que siguiente también, o puede empezar por atrás y se puede leer también el poema para el otro lado. Sebastián, dado que ahora en tu nuevo desempeño, en ese mundo que llevas como historietista profesional, imagino que habrás conocido, ya nos narrabas obviamente, que has conocido a muchos colegas, incluso tengo entendido de que pudiste hablar hace un tiempo con una persona que es muy importante para vos, que es Enrique Alcatena. Y bueno, trayendo esta colación, quisiera saber cómo tomás el hecho, cómo haces una diferencia entre lo que se conoce como la vieja escuela de dibujo, por decirlo de alguna manera, y toda esta nueva rama de dibujantes, toda esta nueva sangre, como le gusta decir a alguna gente que conozco, de dibujantes que de alguna manera nos incluye a nuestra generación.
Sí. Y aprovechando un poco justamente eso que tenés atrás tuyo, ese bichito computadora, esos medios digitales, o sea, ¿sentís que hay una gran brecha entre lo que es la vieja escuela, los dibujantes que lograban y conseguían esas páginas a mano, y gente de nuestra generación que muchas veces sabe colorear exclusivamente utilizando un programa como el Photoshop o similares? ¿Sentís una gran brecha? ¿Sentís que se conectan? Yo pienso que la computadora es una herramienta más. O sea, en su momento el dibujante dibujaba con una carbonilla, en un pedazo de carbón y no con un lápiz Stiller. Y bueno, esto es lo mismo. O sea, el que le decís, bueno, yo coloreo digital, te dice, haces clic con el baldecito y lo coloreas, y no es así. En realidad, como todo medio, tiene sus técnicas y muchas se conectan y terminás dibujando muchas veces como dibujabas tradicionalmente, solo que con otra herramienta. Se ha dado justamente que hay artistas que hacen todo digital, hay artistas que lo hacen mixto, y yo soy uno de ellos. O sea, yo por lo general dibujo en papel, después trabajo la tinta, lo que es la línea, y si tengo que colorear, que lo hago por lo general para las cosas de encargo, lo hago digital, porque me parece más fácil a mí, por lo menos personalmente, reproducir el color, pero, o sea, coloreás como coloreás a mano. ¿Cuál es la ventaja de lo digital? Como todas las cosas tiene ventajas y desventajas, que podés corregir eternamente, que puedo trabajar por debajo de la línea sin tocar esa línea y sin estropearla, pero a la vez, si me preguntás, prefiero lo tradicional, pero por un tema romántico más que nada. Me gusta el agarrar el objeto, el sentir la fricción del lápiz, no sé, por ese lado. Pero no creo que sea menos ni una cosa ni la otra. Va en cada uno y es como uno lo trabaje, qué tanto le dedica a eso. Todo es dedicación y esfuerzo. Bueno, por último, y para ir finalizando esta entrevista contigo que tan amablemente nos concediste, ¿podríamos verte dibujar? ¿Cómo no?